En Radio Gorbea, bravo por Gasteiz. Vamos a abordar una charla. Hay veces que uno, cuando se plantea las charlas, sabe que en algún momento de la charla, pues su interlocutor le va a reconvenir, le va a reñir, en definitiva, ¿no? Le va a reñir. Y ahora veréis el por qué lo digo. Hoy va a tener lugar una conferencia a partir de las 7 de la tarde que se titula genéricamente Buen sueño, mejor salud. La sorprendente relación entre el sueño y los dientes. Entre el sueño y los dientes. Así, esto es como muy sorprendente. ¿Quién va a dar esta charla? Bueno, pues la van a dar los doctores Joaquín Durán y Eduardo Anitua. ¿En dónde va a ser? En la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Bueno, pues Joaquín Durán, precisamente, está con nosotros y va a ser, ya veréis, como a lo largo de esta charla, va a haber un momento en el que va a decir, ¿pero qué me estás contando? En fin, Joaquín Durán, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Egunon. Egunon. Oye, el sueño, tú eres neumólogo, creo. Sí, soy neumólogo en origen. En origen, eres neumólogo. ¿Y luego cómo te dio por esta investigación del sueño? Bueno, fue hace casi 30 años sí. Que cuando yo llegué aquí, procedente de Santander, mi origen también es en formación en cáncer, y bueno, cuando llegué aquí y no había cirugía torácica y por tanto no podía desarrollar las cosas en las que había trabajado, pues en aquella época reflexioné sobre qué cosas había por hacer o que no había en España y me di cuenta que el sueño y los trastornos del sueño prácticamente no había nada en España y me pareció un escenario de investigación muy atractivo y me empecé a dedicar a él, monté y creé la unidad de sueño aquí en Vitoria, que dirigí 20 años y luego pues ya con la colaboración con Eduardo Anitua hemos ido desarrollando toda una serie de procesos en relación también con la estomatología y el sueño y así se gestó todo. Y en función, yo creo que la primera pregunta es obligada, en función de los distintos segmentos de edad, ¿cuántas horas tenemos que dormir al cabo del día? Depende de la edad y también se pueden dar datos estadísticos, pero cada persona necesita su tiempo. Lo que sí sabemos es que dormir menos de 5 horas y más de 9 suele estar asociado a problemas de salud, por unas razones o por otras. En ese rango de horas, entre 5 horas y 9 horas, se puede considerar hasta cierto punto dentro de la normalidad en un adulto. Sin embargo, la media estadística en España está en torno a las 7 horas 15 minutos, que es, según los estudios que nosotros hemos llevado a cabo, lo que duermen en general los españoles y los alaveses en particular, porque este estudio se hizo en Álava. Pero cambia mucho con las edades. Por ejemplo, un adolescente debe dormir en el entorno de 9 o 10 horas. Y sin embargo, es raro que los adolescentes duerman esa cantidad, con lo cual hay muchos estudios que han probado, que han demostrado que los adolescentes están privados crónicamente de sueño. Y eso es un riesgo a corto, a medio o a largo plazo para la salud de estos adolescentes que están durmiendo menos de lo que realmente deberían hacer. En los tres campos, tanto a corto como a medio como a largo. A corto va a disminuir su rendimiento, va a tener dificultades en las tareas escolares, en su desarrollo extraescolar, porque cuando uno está cansado su rendimiento es peor. Luego va a favorecer a medio plazo el desarrollo de insomnio, ¿no? Y luego va a crear a través de ese insomnio, cuando esto se produce, toda una serie de problemas de salud, porque el insomnio está asociado a una serie de problemas de salud. Por tanto, el tiempo de sueño, que es algo que empíricamente se nos habló de que eran 8 horas, esto es un mito. Esto sabemos que no está basado en el conocimiento científico, sino en los datos que más o menos yo le he dado y que a lo largo de la tarde también contaremos un poco cuánto tiene que dormir cada persona o qué problemas tienen las tablets o los móviles o las pantallas azules en general y cómo actúan negativamente sobre el sueño, ¿no? Efectivamente, esas pantallas azules que
han proliferado en los últimos años una barbaridad. Yo me voy a poner como ejemplo, que nunca soy ejemplo de nada y siempre lo digo en este programa, soy de esas personas que duermen entre poco y muy poco. En función del trabajo que tenga, pues me puedo quedar un montón de horas trabajando y luego a la mañana siguiente, curiosamente, me levanto como una moto. Puedo dormir una media los días laborables de 4 horas. ¿Qué estoy poniendo en riesgo? Como siempre pasa, depende de cada individuo. La pregunta que uno hay que hacerse es que si dormimos para estar despiertos al día siguiente, la pregunta que hay que hacerse es cómo estamos al día siguiente. Si usted está bien, los periodistas no es un buen ejemplo, porque tienen que estar detrás de la noticia y por tanto los tiempos juegan un poco en esto. Pero si cualquier persona al día siguiente está bien, desarrolla sus funciones con normalidad, está alerta, tiene una vida social activa y no ocurre que en el momento en que disminuye la actividad empieza a sentir sueño, probablemente ese tiempo pertenece, aunque sea escaso, a esas pocas personas que a lo largo de la historia sabemos que dormían muy pocas horas. Desgraciadamente, como no hay superhéroes, pues la mayoría de nosotros pagamos un precio cuando hacemos esto. Y una de las cosas que uno debe preguntarse es si tiene o no insuficiencia de sueño. La insuficiencia de sueño se define cuando uno, los días festivos o de vacaciones, duerme entre 1:30 a 2 horas más que lo que duerme habitualmente, es que está intentando pagar una deuda de sueño. Y cuando se paga una deuda es porque se debe algo. Por tanto, si usted duerme 4 o 5 horas y en vacaciones y cuando está libre sigue durmiendo la misma cantidad y no se tiene que atiborrar a cafés y a bebidas con cafeína para mantener su alerta, pues usted pertenece a esos privilegiados que puede dormir muy poco y por tanto aprovechar más el tiempo. Pero para el resto de los mortales, en general, hay que dormir entre 7 y 8 horas aproximadamente y esto nos permite estar en un mejor estado de alerta durante el día. Dice la historia política reciente, desconozco si es un mito o no, que uno de esos personajes famosos político británico, Winston Churchill, dormía muy poco y luego había momentos al cabo del día que decía, dejadme dormir 5 minutos. Se quedaba dormido 5 minutos exactos y se despertaba y continuaba pues a toda velocidad todos esos graves problemas que tenía en aquella época, que era el primer ministro de Gran Bretaña. En fin, eso es lo que cuentan. Esos 5 minutos, ¿cómo se pueden aprovechar realmente esos 5 minutos de parón y quedarte dormido profundamente? ¿Se puede dormir en 5 minutos profundamente? Profundamente no, pero nos lleva a un tema muy interesante que es el de las siestas cortas. Las siestas cortas, estas siestas entre 5 y 20 minutos, son siestas que generan como un reseteo, como si apagáramos y encendiéramos otra vez el ordenador del cerebro, de manera que puede otra vez reactivarse. No se hace un sueño profundo, pero se hace un tipo de sueño que genera una reactivación a nivel cerebral. De hecho, hay bastantes estudios que han demostrado que las personas que hacen esto luego se reincorporan a la actividad laboral más refrescados y con una capacidad de atención mayor. Por tanto, esas pequeñas siestas, no esa tradicional siesta larga, porque esa sí lleva al sueño profundo y eso es lo que hace que cuando uno se despierta de ese tipo de siestas no sepa muy bien ni dónde está y tarda en arrancar. Tarda en arrancar porque viene del sueño profundo, pero ahí está haciendo un ciclo de sueño que luego es como comer entre horas, va a dificultarle cenar adecuadamente o dormir adecuadamente, ¿no? Por tanto, las siestas cortas se ha demostrado que son útiles. Estamos hablando con el doctor Joaquín Durán junto con Eduardo Anitua. Van a presentar esta tarde, como os decíamos al principio de nuestra charla, una ponencia que habla del buen sueño, mejor salud, la sorprendente relación entre el sueño y los dientes. Hay un montón de patologías asociadas al dormir, mejor dicho, al no dormir o al dormir mal, una barbaridad de patologías, pero hoy os centráis en la sorprendente relación entre el sueño y los dientes. ¿Qué relación hay?
Bueno, cuando hablamos de trastornos respiratorios, yendo un poco en concreto a esto, concretamente a la apnea del sueño, la apnea del sueño se produce por asfixias o obstrucciones repetidas en la garganta, ¿no? Y lo primero que ve un dentista, un profesional de la estomatología, cuando abre la boca es la garganta, con lo cual está en una situación privilegiada para generar salud en el sentido de hacer emerger pacientes que pueden tener apneas en el sueño y que no están diagnosticadas. Piense que en el Estado español en general, más del 90% de las personas con apnea del sueño están sin diagnosticar. En Vitoria, que llevamos muchos años trabajando el desarrollo, el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del sueño, este número es menor, pero aún tenemos más del 70% de la población con apnea sin diagnosticar y, por tanto, sin tratar. Nosotros mantenemos que casi todo el mundo va al médico, pero indefectiblemente todo el mundo va al dentista. Así que tenemos toda una campaña de formación de dentistas para que aprendan a identificar a los pacientes que tienen apneas del sueño. A esto se ha añadido el que hace 2 años comunicamos a la comunidad científica por primera vez que había una relación directa entre las personas que aprietan los dientes, lo que tradicionalmente se llama bruxistas o apretadores, y la aparición de apneas en el sueño. Fue una primera comunicación que hicimos en el 2015-2016 y se publicó, y ahora acaba de publicarse otro trabajo nuestro, pero con un número de pacientes mayor, donde hemos vuelto a confirmar que hay una relación entre los apretadores y la apnea del sueño, de manera que a más apretamiento dental, más apnea del sueño. Y al revés, a veces estos pacientes apretadores que rompen piezas dentarias, hasta que no se les trata la apnea del sueño, siguen haciéndolo, ¿no? Porque hay este nexo de unión entre los dos. Por tanto, aunque hemos hablado de una extraña relación, digamos, era una relación no conocida hasta ahora, pero ambas partes, que los dentistas son los primeros que ven la garganta y por tanto pueden ayudar a emerger el diagnóstico, y en segundo lugar que los apretadores tienen apnea del sueño con muchísima frecuencia. Sí, los apretadores o chirriadores, que también se les llama coloquialmente. Bueno, pues ya habéis oído lo interesante, fijaros, del sueño, del dormir o del no dormir, todo lo que se puede aprender, ya os decía, un montón de patologías asociadas a esa falta de sueño, a ese dormir mal, el dormir menos horas de las que corresponde a cada persona, el dormir más horas de las que corresponde a cada persona, coincidiendo pues con lo que es pues el tema de que hemos estado hablando ahora, esa sorprendente relación entre el sueño y los dientes. Tanto el doctor Durán como el doctor Anitua van a presentar un libro que se llama El sueño, la normalidad y la enfermedad, en la que abordarán todos estos temas y muchos otros de los que hemos estado hablando de una manera rigurosa, y yo espero que sin palabras que suelo decir yo, esdrújulas, de estas que dices, oye, cuando quiero leer un libro pero que lo entienda, no un libro escrito por doctores que saben mucho de esto para doctores que también saben mucho de esto. Sí, tiene usted mucha razón. Hace años pues pensábamos que los científicos y los médicos, nuestro trabajo terminaba en poder comunicar a la comunidad científica aquellas cosas que hacemos. Pero hoy día esto no es así. Tenemos que ser capaces también de comunicar a la población en un lenguaje que puedan comprender, que sea atractivo y que además, en el fondo, es la población quienes son nuestros verdaderos jefes, porque son los que con sus impuestos pagan la sanidad pública que todos disfrutamos, y por tanto es muy importante que ellos entiendan aquello que nosotros queremos decir. Este acto, el de hoy, este libro, también todo de lo que hemos estado hablando se enmarca porque en unos días, en nada, el 17 de marzo, es el Día Mundial del Sueño, que el sueño también tiene un día mundial, y del sueño hemos estado hablando y hablará mucho más esta tarde a partir de las 7 junto con el doctor Anitua, nuestro amigo ya, el doctor Joaquín Durán. Ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo para mí. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias, lo mismo, hasta luego. En Radio Gorbea, bravo por Gasteiz.